Sean todos bienvenidos. Que Dios bendiga este inicio de labores nuevamente. Vamos a comenzar. Tenemos la asignación ya de nuestras tareas. Vamos a desarrollar lo que es las interjecciones gramaticales. Ya avanzamos con la preposición, la conjunción y ahora corresponde a la interjección. Para esta semana entonces tenemos el desarrollo del tema, la interjección. Este tema es muy corto. Tenemos también lo que corresponde al uso de la letra doble L. Esto ya sabemos nosotros que lo encontramos, ¿verdad? En nuestro folleto. Entonces, por favor, esta sería nuestra segunda tarea, el uso de la doble L. Y también tenemos lo que corresponde a la caligrafía. Sabemos nosotros que la caligrafía vamos a estar trabajando también la letra L. Ya nosotros conocemos que son 4 planas. Tenemos también dentro de la tarea asignada un libro distinto. Y ese libro también ya lo encuentran ustedes en la plataforma. El libro que vamos a leer es El monje que vendió su Ferrari y es el que aparece a continuación en pantalla. Tienen el enlace en plataforma, tienen el folleto. Vamos a hacer lo mismo que hemos realizado siempre, dividirlo en 4 partes. Nos corresponde de la página 1 a la página 35 leer en esta semana. Ya hemos abordado, ¿verdad? En clases anteriores, que sí logramos leer casi que 40 páginas en un periodo, entonces hemos comprobado, ¿verdad? Que sí se puede leer el libro en un instante. Este es el libro que vamos a estar leyendo. Ya en su momento vamos a asignar lo que corresponde, ¿verdad? A poder desarrollar la lectura en la clase. Mientras tanto, entonces vuelvo a repetir. Tenemos el desarrollo del tema que serían las interjecciones. Tenemos las 4 planas de caligrafía que corresponden a la letra L. Tenemos el uso de la doble L en ortografía, el manual de ortografía, y tenemos la lectura de un libro distinto que es El monje que vendió su Ferrari. Vamos a dividir en 4. En la primera lectura vamos a leer las primeras 35 páginas y luego vamos a dividirlas, ¿verdad? Ya sabemos nosotros cuánto abarca en este caso nuestra lectura, por favor. Muy bien, vamos a dar inicio. Entonces, vuelvo a repetir las tareas, ya están asignadas en la plataforma. Tenemos entonces la lectura del monje que vendió su Ferrari, el uso de la doble L, lo que corresponde a la caligrafía, 4 planas de la letra L y las interjecciones. Vamos a dar inicio con el tema. El tema es muy simple y sencillo. Tenemos entonces acá que las interjecciones tenemos entonces que las interjecciones son palabras que no tienen organización léxica ni gramatical. Se las considera signos pregramaticales y son invariables. Por ejemplo, la palabra madre mía. Nosotros veníamos hablando que la preposición y la conjunción son nexos o enlaces que nos permiten unir palabras, oraciones, sintagmas. En este caso,
Las interjecciones lo que hacen es determinar una expresión, solamente que como no es una expresión completa que nos defina a nosotros una situación específica, por ejemplo, si yo solamente digo a, u, podría decir uf, ¿verdad? No me está determinando situaciones específicas. Por lo tanto, en gramática no va a tener una expresión o un significado pleno, más que el que la persona le establezca. Acá encontramos, por ejemplo, una locución de interjección que dice madre mía y la tiene en exclamación. Nosotros podríamos establecerla si la vemos en un poema, madre mía, ¿verdad? Si la vemos, por ejemplo, en una expresión de asombro, madre mía. Si la vemos en una situación interrogativa, madre mía, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener esta locución de interjección pregramatical, porque en un momento determinado pertenece a la gramática, pero no me establece un significado más que el que en un momento determinado nosotros le estemos dando. Y por eso es que también las clasifica. Aquí en este caso, ¿verdad? Pues ya los signos a mí me permiten establecer que es una admiración o una exclamación y acá de interrogación. Regularmente cuando nosotros hablamos en una conversación, según las situaciones, nosotros empleamos muchas interjecciones. Por ejemplo, les decía la vez anterior que yo utilizo mucho la muletilla establecida en EA para dejar ese lapso de tiempo y me quedo porque necesito seguir el enlace de la conversación que estoy desarrollando. Acá entonces podemos observar esta función. Dice, sintácticamente funcionan como oraciones independientes con un significado propio. Ya dijimos por qué es propio. En el lenguaje escrito suelen estar marcadas por signos de admiración o interrogación, que en este caso, ¿verdad? Son los ejemplos que nos muestra acá en esta parte de arriba. Pero existen clasificaciones y van a ser clasificaciones que nosotros vamos a emitir según la necesidad que nosotros tengamos. Y vuelvo y repito a insistir a esta parte. Regularmente nosotros dentro de nuestro idioma español establecemos muchos significados que nosotros dentro de nuestro medio, dentro de nuestro léxico diario, pues establecemos algunos elementos y estos elementos en su momento pues ya son conocidos y son repetitivos. Nosotros hemos escuchado cómo habla papá, cómo habla mamá, cómo habla un hermano, cómo habla hasta un docente, ¿verdad? Ya encontramos esa línea que establece dentro de su lenguaje. Por lo tanto, hemos nosotros de reconocer en algún momento cuando se presenta una interjección. Les decía la vez anterior, si yo me detengo a observar cómo crea un diálogo, una expresión, una oración, una persona dentro de una conversación, voy a poder identificar todos estos elementos y nosotros de forma autónoma y también metacognitiva pues establecemos un diálogo empleando todos los términos gramaticales. En este caso, tenemos que dentro de las interjecciones, según su estructura, vamos a encontrar interjecciones propias, impropias o locuciones interjectivas. Se recuerdan que esa parte de las locuciones es cuando utilizamos dos palabras unidas, ¿verdad? Acá dice la interjección propia. Son palabras individuales que solo pueden utilizarse como una interjección. Por ejemplo, a, epa, e. Aquí, por ejemplo, para a, epa, algunas personas, vuelvo, repito, eh, han ustedes escuchado, por ejemplo, que dice, va una persona y dice, epa, 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 ¿para dónde va? Eso no significa al final nada, ¿verdad? Mas, sin embargo, lo utiliza. Alguien le dice, usted va a salir, eh, se queda, ¿verdad? Así como que no sé todavía, no lo he establecido. Y con esa expresión yo ya entendí entonces que posiblemente vaya a salir o no la persona. Ahí, esa estructura dentro de la interjección me permite a mí establecer
Vuelvo a repetir, una palabra que nosotros, los involucrados dentro del diálogo, dentro de la expresión, dentro de la emisión de un mensaje, vamos a comprender específicamente. Acá, por ejemplo, tenemos las interjecciones impropias. Dice, son adverbios, verbos, adjetivos o sustantivos que son utilizados como interjecciones. Por ejemplo, cuidado como sustantivo, pero acá ya está establecido, ¿verdad? En este caso, como una admiración. Alguien va caminando y viene un auto, cuidado, ¿verdad? Ya le estamos advirtiendo. Entonces, solamente esa palabra de cuidado como sustantivo, en un momento determinado, a mí me da la noción, ¿verdad?, de precaución, de una alerta, porque voy desplazándome en la calle. Si yo estoy, por ejemplo, en casa y posiblemente estoy moviendo algún mueble o algo y me dicen, cuidado, automáticamente sé que tengo que tener la precaución porque algo se avecina. Entonces, sobre ello es que nosotros entendemos estas interjecciones. En un momento determinado van a ser impropias porque vuelvo y repito, nosotros lo vamos a emitir para la situación de poder establecer con una palabra una expresión, pero nosotros vamos a saber, ¿verdad?, que el verbo, el adverbio, el adjetivo, pues tienen una función específica dentro de una oración. Aquí va a ser solamente la palabra, no hay una oración específica expresada. Entonces tenemos, dice, no como adverbio, bravo, tenemos arre como verbo. Entonces, ahí es como nosotros vemos esa forma impropia, no tanto incorrecta, sino solamente inequívoca, inadecuada, ¿verdad? Impropia como tal, de poderlo establecer en una expresión. Luego tenemos las locuciones interjectivas. En estas son las expresiones compuestas por dos palabras. En su momento, según la expresión, pueden ser más, pero ya cuando son más, definitivamente estamos nosotros formulando una oración. Mientras tanto, aquí vamos a dejarlo como locuciones interjectivas. Tenemos entonces, al inicio les decía, madre mía, Dios santo, algunos, ¿verdad? Establecemos esos términos como asombro. Entonces, acá, esta unión de dos palabras la vamos a establecer como locuciones interjectivas. Y esa es la primera clasificación que tenemos. Según su estructura van a haber propias, impropias e interjectivas, locuciones específicamente. Para la segunda clasificación, tenemos entonces, según la intención, pueden ser expresivas o conativas. Acá para las expresivas manifiestan un sentimiento, una opinión, una sensación que presenta el emisor. Por ejemplo, un asombro, wow, ¿verdad? Eh, tenemos una aprobación, genial, ¿verdad? Nosotros regularmente utilizamos muchas palabras para poderlas establecer. De asombro o, ¿verdad? De dolor, ay, y acá es como nosotros manifestamos una serie de expresiones. Regularmente estas son las más comunes dentro de su intención en la interjección, porque son elementos que permiten determinar todo aquello que nosotros vamos a desarrollar dentro de un diálogo. eh, Cuando regularmente el ser humano emite esa opinión, esa emoción, son estos términos que nosotros empleamos. Tenemos las conativas, buscan llamar la atención del oyente o modificar su comportamiento. Por ejemplo, hola, eh, hay una persona, a mí me causa un poco de gracia, ¿verdad? Pero lejos de la situación, hay un pastor que dice, hello, están ahí cuando él está predicando, ¿verdad? Entonces es una forma de llamar la atención de alguien. Regularmente yo siempre les digo, ¿verdad? Están ahí, alguna duda y estoy yo en esa situación, ¿verdad? De interrogarlos a ustedes para obtener de ustedes una respuesta. Aquí dice otra situación, alto, nuevamente. Y si ustedes se dan cuenta, este ya no es de interrogación, sino solamente me permite a mí, dice, llamar la atención. A veces decimos, hey, ¿qué está pasando, verdad? ¿Para dónde va?
y son solamente expresiones que nosotros automáticamente vamos empleando. Estas regularmente se van generando según el ambiente que podamos establecer. Hay personas que no las utilizan definitivamente, ¿verdad? Ya dijimos en algún momento que son impropias y en un momento determinado hasta me podría a mí confundir, ¿verdad? No me lleva a mí a ninguna situación, no es lo mismo que yo pregunte completamente, ¿hay alguna duda? ¿Tienen alguna situación confusa? Pues ya se entiende, ¿verdad? A solamente no me está diciendo absolutamente nada. Acá de forma gráfica tenemos entonces interjecciones, dice, son palabras que expresan sentimientos muy vivos de dolor, alegría, tristeza. Dijimos anteriormente que pueden ser emociones. También son reacciones que manifiesta un hablante como tal. Y como son reacciones que manifiesta un hablante, pueden utilizarse los signos de interrogación o signos de exclamación. Dijimos que habían dos funciones principales que son propias, impropias, ¿verdad? O locuciones interjectivas. Dentro de las impropias, dice aquellas que proceden de otras palabras como verbos, adjetivos, pronombres, entre otros. Entre las interjectivas tenemos como tal, Dios mío, cielo santo, madre mía, ay de mí, ¿verdad? Y muchas otras expresiones que nosotros en algún momento hemos escuchado. Acá nos presenta algunos ejemplos, por ejemplo, splat, bo, bam, bum, suk, a, e, o, va. Acá son en exclamación. Dice que son palabras que expresan sentimientos, son reacciones de un hablante y pueden tener muchos significados. Clases de interjecciones, dijimos propias, impropias, ¿verdad? Y acá tenemos otros ejemplos, solamente cuando decimos a veces, ¿verdad? Shh, y a veces no necesariamente hacemos ese ruido de shh, solamente nos colocamos el dedo, ¿verdad? En la boca como para cerrar los labios y automáticamente sabemos que es un silencio. Mas, sin embargo, nosotros hemos escuchado que alguien hace estos sonidos. Por ejemplo, aquí dice, llamar la atención, wow, o, puf, ¿verdad? Hola, uf, ¿verdad? Cansancio, uy, asombro. Entonces tenemos varias expresiones dentro de las interjecciones. Aquí tenemos otro tipo de interjección que regularmente nos remite a las anteriores, pero hay algunas que son clasificadas según autores. Por eso es de que las tengo acá abajo. Las principales son las que vimos al inicio, pero según el uso es como nosotros las vamos a establecer. Entonces dijimos que según su estructura son propias, son impropias, son locuciones interjectivas cuando hay dos palabras. Según su intención son expresivas y conativas. Acá en este cuadrito me vuelve a mencionar algunas y me suma otras y ya vamos a hacer la asociación. Dijimos impropias cuando puede ser verbo, adverbio, un sustantivo. Y aquí ya me agrega unas imitativas. Las expresivas dijimos que son asentimientos, apelativas o conativas que esperamos una respuesta. Las propias son las normales. Luego las interjecciones formularias, ya estamos hablando nosotros aquí de interrogación. Y las interjecciones de traslación, ya vemos nosotros qué intención se tiene dentro de las mismas. Entonces, estas son las que nosotros vimos anteriormente, a excepción de las imitativas. Y acá dice, interjecciones imitativas. Son aquellas que imitan ruidos de la realidad y también son palabras onomatopeyas. Nosotros recordemos que toda palabra onomatopeya representa un ruido que pues por escrito y en una forma fonológica nosotros hacemos. Como nosotros regularmente eso es lo que más le preguntamos a los niños, ¿verdad? ¿Cómo hace la vaca? Y el niño dice mu. ¿Cómo hace el gato? Y dice miau. ¿Cómo hace el perro? Dice guau. ¿Cómo hace el pato? Dice cuá. ¿Cómo hace una puerta que rechina a la hora que usted la abre o la cierra y dice, ¿verdad? ¿Cómo hace el timbre de un teléfono? Ring.
automáticamente nosotros sabemos que las imitativas pues van a imitar todos los sonidos que en un momento determinado puedan darse. Algunas veces decimos, si yo boto un objeto, pues ¿cómo va a sonar? Y todos nos imaginamos, ¿verdad? Algunos decimos plaf, otros decimos puk. O sea, según, ¿verdad? Lo que nosotros hemos escuchado, vamos a dar ese sonido. Luego tenemos las interjecciones expresivas. Son aquellas que expresan los sentimientos del hablante. Ya dijimos que hay de dolor, ¿verdad? Cuando nosotros nos golpeamos o tenemos un accidente o nos duele o nos molesta algo, regularmente siempre estamos, ay, ay, ¿verdad? Porque estamos determinando un gesto, un sonido de dolor y a eso se refiere. Hemos escuchado, por ejemplo, nosotros decimos regularmente, todo está bien y todo, sí, todo está claro o estamos de acuerdo y todo el mundo dice ok para establecer, ¿verdad? Hemos escuchado en algún momento una expresión de los españoles, ¿verdad? Cuando dice, todo está bien, estamos de acuerdo, vale, dice, ¿verdad? O sea, sí. Y cuando dicen ellos vale, significa valer, que se está estableciendo algo como tal, y por lo tanto dice, vamos a realizarlo, vale, vamos, es establecer, sí, hagámoslo, ¿verdad? Son expresiones que en un momento determinado se tienen según el idioma. Y en su momento, al inicio de la clase les decía, son expresiones que también se van a tener, no solamente según el idioma, sino según el léxico que nosotros tengamos durante el ambiente. A eso se refieren estas expresiones. Interjecciones apelativas, también llamadas conativas, son aquellas que intentan provocar una respuesta del oyente. ¡Hey! ¿Qué está pasando, verdad? Y ya nosotros automáticamente estamos estableciendo que nos den una respuesta. A veces vemos a dos personas discutiendo. ¿Qué pasa, verdad? Y ya solamente esa expresión permite establecer que existe, ¿verdad? Una interrogación. Interrogaciones formularias son aquellas que se usan como fórmulas de saludo, de despedida, de cortesía. Hola, gracias, ¿verdad? Automáticamente nosotros estamos estableciendo palabras que determinan una situación. Nosotros tenemos el término de adiós, ¿verdad? Y otros pueden decir bye, que significa lo mismo, es decir, hasta pronto, hasta luego, solamente que a veces decimos adiós. O sea, nos estamos despidiendo, una palabra tan simple y tan sencilla. Y cuando decimos adiós, como son dos elementos, sabemos también que puede establecerse como una locución interjectiva. Y este es el uso que nosotros tenemos de la interjección como tal. Abajo de nuestro documento aparecen ejemplos ya establecidos, ¿verdad? Con un significado de cómo nosotros podemos establecerlo. Acá tiene casi todos signos de interrogación. Dice adiós, ajá, dice ajo, ¿verdad? Pero es ajo, no es en relación con ajo, ¿verdad? Anda, dice atención, aupa, ay de mí, va, bárbaro. Y si ustedes se dan cuenta, a su par establece el significado que tiene la interjección. Estos son algunos ejemplos que nosotros podemos tomar en cuenta y establecer cómo se determina su expresión. Acá dice caracoles. Puede ser sustantivo o puede ser sorpresa. En algunas películas infantiles hemos escuchado algunas expresiones interjectivas, ¿verdad? Dice santos guacamoles, ¿verdad? Entonces ya estamos nosotros con una locución interjectiva, es solamente una expresión como tal. Aquí en la parte de abajo establece, y aquí por favor si nos vamos a detener para poderlo entender. Tenemos que realizar nuestra primera lectura. En este caso, ¿verdad? Vamos a desarrollar la lectura del libro del monje que vendió su Ferrari. Vamos a leer la primera parte porque ya explicamos, ¿verdad? Que en cada proceso vamos a dividir el libro en 4 partes. Vamos a leer la primera parte y que van a desarrollar con esa primera parte.
aquí se establece específicamente con relación a cómo nosotros vamos a la actividad. En este caso dice, va a desarrollar un dominó gráfico secuencial. Nosotros hemos jugado siempre el dominó y el dominó, lo que tiene, ¿verdad? Es que es una barrita pequeña que está dividida en dos partes en la misma barra. Una estableciendo dos números específicamente que va a guiarnos a nosotros el número seguido, ¿verdad? Unido con este término. En este caso, como es un gráfico secuencial, entonces si ustedes se dan cuenta, en la primera parte de la barra hay una gráfica y en la segunda tenemos un contenido. Entonces, en un momento determinado, lo que nosotros vamos a hacer es que, según la lectura, vamos a ir enlazando en forma de dominó nuestra lectura con una gráfica, una imagen que la esté representando y otra con la expresión que determinen ustedes para poder colocarla en cada barra, en cada pieza de dominó. Las piezas tienen que ser presentadas de 10 a 15 piezas. De preferencia, óigase muy bien. De preferencia, elabórelas en trozos de cartón, por favor. Ya la medida la dejo a discreción suya, como usted desee. Puede dibujar en la barra de cartón, como vamos a dividirla, ¿verdad? Como un dominó, pues puede dibujar, puede pegar algún recorte y puede escribirlo a mano, de preferencia. Pero si a alguien se le complica mucho, pues puede colocar, ¿verdad? Ya impresas sus argumentos en la parte de la barra del dominó que va a establecer. Esta es la actividad que vamos a tener asignada con la lectura. Si se dan cuenta, voy a hacer un pequeño recordatorio. Nuestro tema son las interjecciones y son muy simples de poderlas establecer. Tenemos entonces propias, impropias, las locuciones interjectivas, expresivas o conativas. Luego tenemos que desarrollar la caligrafía que corresponde a la letra L, el uso de la doble L y lo que corresponde a el monje que vendió su Ferrari, que es nuestro libro de lectura establecido en esta forma, por favor. Eso es lo que tenemos asignación para esta semana. Necesito saber si ustedes tienen alguna duda con respecto al tema o el desarrollo de las actividades. ¿Alguna duda? No, señor. Gracias, Carlos. Gracias, Anaí. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en esta semana. Si se dan cuenta, en este periodo, pues concluimos, ¿verdad? Lo que es el tema de interjección. Para mañana vamos a abordar lo que es el uso de la doble L y vamos a estar trabajando de una vez lo que corresponde a el desarrollo de la caligrafía. Y luego nos vamos a dedicar también a tener la lectura como tal de las páginas que nos corresponden del monje vendió su Ferrari como tal. Entonces, si no hay ninguna duda, por favor, estos minutos que me restan, descarguen su material, descarguen el tema de interjección, descarguen el libro, por favor, y denle una revisadita a qué es lo que nosotros vamos a desarrollar en la última parte, por favor. Así cualquier duda que ustedes les pueda surgir en este momento, puedo colaborarles para explicar. Trabajemos, por favor. Las piezas de dominó, dejémosla entre 10 a 15 piezas, por favor. Si ustedes desean hacer más, pues también es válido.
¿Alguna duda? Si no hay ninguna duda, les deseo una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Buen día, señor. Gracias igualmente, Wanda.